Pasadizo para la muerte, de Fernando Jiménez del Oso. El hombre hizo una pausa para encender un cigarrillo. Después continuó hablando. Hay gentes para las que la vida es algo que merece la pena. Gentes que hablan y ríen, aman, comen y parecen esperar cualquier cosa del futuro. Las ciudades están llenas de ellos. Son como perros de caza, siguiendo el rastro de la pieza, atentos y tensos, esperando lanzarse sobre cualquier presa que la vida les ofrezca. Yo no soy uno de ellos. Eso es todo. A veces pienso que tú no eres nada. En la frase final, la puerta que dejaba entrar el silencio en 20 años de matrimonio, las pausas, las miradas, los gestos ínfimos pesan más que las palabras y se espera ansioso que algo suceda. El teléfono, la llegada de alguien, cualquier cosa que rompa el cordón del silencio y lo anude a otras palabras, a otras ideas. Fue ella, como casi siempre, la que volvió a hablar, conciliadora, casi humana, probablemente aburrida de permanecer callada, esperando que al menos por una vez él reiniciara la conversación. No te entiendo. Lo intento. Te juro que lo intento. Pero no te entiendo. Debes estar deprimido, aunque tú no quieras reconocerlo. No, por favor, otra vez no. Ya lo hemos discutido 1000 veces. No estoy triste. Gozo haciendo el amor o ante una buena comida. Me agradan las puestas de sol y todas esas cosas. Aprecio en lo que vale ser rico. Me gusta el dinero y el poder. De veras, pero tengo ganas de que acabe todo. Deseo morirme. Pienso que ya he vivido lo suficiente. Ya he visto y gustado bastantes cosas, y las que queden no me interesan. Quiero pasar a otra cosa, a otra etapa. ¿Cómo sabes que hay otra etapa? Me exaspera esa seguridad tuya en que hay algo después de la muerte. ¿Qué sabes tú? De acuerdo. No hay necesidad de enfadarse. Estoy seguro de que hay otra existencia después de esta. Lo hemos hablado 1000 veces. No pienso que vaya a ser tocar el arpa o quemarse en el infierno. Esas estupideces no las creen ya ni los más simples. Nada de premios y castigos. Sencillamente se pasa a otra forma de existencia, a otro plano distinto. Y si no hay nada, tampoco importa mucho. Será como estar dormido sin soñar. Como tú quieras, pero sigo pensando que necesitas un psiquiatra. O terminaré yendo yo. No es fácil vivir con un hombre que lo único que desea es morirse. Ni yo ni el hijo que vendrá te importamos. Como otras veces, como tantas otras veces, ella lloraría y él tendría que consolarla, cortésmente, con ternura que ya estaba gastada, con palabras que nunca eran nuevas. Si ella supiera, si supiera que Bert la mentía siempre que hablaban del tema. La verdad es que no gozaba haciendo el amor, al menos no con ella. Que no apreciaba el dinero, que estaba aburrido hasta la inmensidad y que no quería dejar de estarlo. Quería huir de todo y especialmente de ella. Quería morirse y no volver por este mundo para evitar el riesgo de encontrársela de nuevo. Y ahora es cuando más deseaba la muerte. Por una extraña broma del destino, Ángela se había quedado embarazada, y eso le atemorizaba. No sentía el menor deseo de ser padre,
No quería aquel hijo concebido por error, casi sin placer, que dentro de unos días iba a nacer para sujetarle más a la vida, para darle nuevas angustias, para obligarle a permanecer año tras año junto a aquella mujer que odiaba. Si amara la vida, intentaría el divorcio, escapar, cualquier cosa, pero estaba cansado, no tenía ganas de luchar. Lo único deseable, la solución lógica, era la muerte, y no había razón para seguir esperando. El dulce sopor del principio era solamente un recuerdo. Ahora el cuerpo había dejado de tener sentido, como si no existiera, como si no hubiera existido nunca. Solo quedaban las ideas, y éstas surgían libres, ajenas al concepto de cerebro. Había sido sencillo, demasiado sencillo, y aquello no representó angustia, tampoco alegría, solo la sensación de estar representando un papel, de estar protagonizando una historia que no era la suya, como un actor eficiente que no se siente identificado con su personaje. Era curioso comprobar cómo en momentos aparentemente tan trascendentes en la vida de un hombre, lo único que importaban eran los detalles. Había elegido un pijama de seda y su bata más nueva, como si eso fuera importante. Casi sonreí al recordarlo. ¿Sonreír? ¿Con qué? En ese mundo de ideas no existían músculos, ni boca. Costaba un poco acostumbrarse a la nueva situación. En los libros se decía que en circunstancias semejantes uno se sale del cuerpo y es testigo de lo que sucede, se ve a sí mismo, a lo que fue el soporte físico. Sin embargo, nada de eso sucedía. Estaba en ningún sitio. Era como estar solo consigo mismo, sin sensaciones, sin sentimientos, en una oscuridad que no era ausencia de luz, porque el concepto de luz no existía. En cualquier caso, su cuerpo estaría en algún sitio. Probablemente no lo habían descubierto aún, o quizá todo había sucedido mucho tiempo atrás. Curioso. Era otro concepto que había perdido, el del tiempo. Podía llevar minutos en ese estado o años, tal vez miles de años. ¿Qué habría sido de su cuerpo? A lo mejor aún estaba sentado en la silla de la cocina y nadie se había dado cuenta de lo sucedido. Fue lógico elegir el gas. Era lo más fácil, aunque le llevó algún tiempo tapar todas las rendijas. Era importante que no se percibiera el olor, ni mucho menos que muriera también Ángela. Habría sido gracioso abrir los ojos a una nueva existencia y encontrarse con ella, con su cara que, según los demás, era atractiva, con sus reproches, con su amor pegajoso y dependiente. Extrañamente, aún podía odiar, pero era un odio amortiguado por la distancia. Un odio que no merecía la pena recordar, pertenecía a otro tiempo, a otra vida. ¿Cómo sería el hijo? Tal vez había muerto ya de viejo. ¿Era tan difícil acomodarse a la inexistencia del tiempo? La verdad es que nunca tuvo la sensación de que ese hijo fuera de alguien, de que tuviese personalidad propia. Ángela tenía más de 40 años. Posiblemente su fruto fuera de un fruto sin alma, uno de esos seres cuya vida solo es física. Quizá ni llegó a nacer vivo. ¿Qué importaba ya?
Él se sentía lejos, absolutamente lejos de aquellas cosas, de aquellos sentimientos, de aquellos problemas. Él era libre, aunque no supiera qué era ni dónde estaba. De todas formas, él esperaba otra cosa. Los que habían estado al otro lado de la vida y volvieron contaban sensaciones muy distintas a las que él sentía. Ellos hablaban de un túnel oscuro que recorrían y la sensación de abrirse a un mundo distinto en el que se veía a otras personas, seres que ya habían muerto y estaban esperando al recién llegado. Incluso hablaban de un ser luminoso con el que se hacía balance de la existencia que había terminado. Algunos contaban haber vislumbrado una ciudad lejana. A él no le sucedía nada de todo aquello. Tenía recuerdos, pero carecía de sensaciones. Solo sabía que estaba, pero ignoraba dónde y desde cuándo. De súbito le asaltó el temor de no estar muerto, o que la muerte fuera algo distinto de lo que tantas veces había imaginado. Tal vez estaba en un punto intermedio, en una especie de zona neutral entre las dos existencias. De hecho, se iba alejando de lo que fue su vida. Cada vez le costaba más trabajo recordar cómo era antes y qué hacía. Solo venían imágenes desdibujadas de un pasado que ya fue muy lejano. Curiosamente, era el rostro de Ángela lo que más nítidamente persistía. Su rostro y la idea de odiarla o haberla odiado en otro tiempo. Qué extraño era estar muerto, o no lo estaba. De alguna parte estaban naciendo sensaciones, como si notara... Sí, estaba notando su propio cuerpo, un cuerpo indefinible, distinto a lo que podía recordar. Sin duda, estaba entrando en una nueva existencia al fin. Por un momento, había sentido miedo. Hubiera sido horrible no estar muerto y tener que volver de nuevo a lo de antes, a las mismas cosas, los mismos sentimientos. Volver de nuevo a la compañía de ella. Ahora estaba seguro de que no sería así. Había comenzado a tener sensaciones, aunque de forma imprecisa. Notaba que tenía un cuerpo y lo percibía como algo diferente a lo que recordaba del anterior. Poco a poco iría tomando más conciencia de su nuevo estado, de su nueva vida. Ya no le cabía duda. Todo iba a ser tal como estaba descrito en los libros de ocultismo, igual a lo que se relataba en las sesiones de espiritismo o en los trabajos que recogían el testimonio de los que estuvieron clínicamente muertos. Nunca había dudado de que fuera así, y ahora su propia experiencia lo estaba confirmando. Tenía un cuerpo distinto, lo sentía, y empezaba también a sentir otras cosas. Un ruido extraño. Hacía tiempo que le llegaba, pero cada vez era más perceptible. Un rumor lejano, como el batir monótono y acompasado de un tambor que, curiosamente, producía paz. Un ritmo relajante y protector que le envolvía, como si junto a él latiese un inmenso corazón. Todo era diferente a cualquier sensación experimentada antes. Era consciente de que existía. Incluso tenía un cuerpo, y de éste le llegaba alguna sensación, hasta el punto de ir conformando en su mente un esquema, una idea aproximada de su nueva forma. No podía verse. La oscuridad era total. Ni siquiera sabía si en esta nueva etapa tenía ojos o algo que hiciese su función. Pero, evidentemente, tenía un cuerpo. Lo sentía, aunque fuese distinto al de antes, al de la vida anterior. Este era más pequeño, como el resumen de un cuerpo, como el boceto del antiguo.
Lo percibía porque algo estaba apretándole. Algo le empujaba. En ese instante brotó la angustia. Su mente empezó a trabajar febrilmente. Trató de relacionar esa sensación con los relatos que había leído, con las descripciones que recordaba, y la angustia creció hasta desbordarse, porque esa sensación se estaba transformando en dolor, un dolor físico, definido, concreto, y eso solo podía significar que estaba vivo, enterrado probablemente y aún vivo. Trató de calmarse, de alejar el pánico, de razonar. Tenía que haber una explicación. Era preciso dejar de prestar atención a esas sensaciones y pensar con calma, con calma. Poco a poco fue serenándose hasta el punto de poder ordenar sus ideas. No debía estar muerto. Era capaz de oír y de sentir dolor físico. Pero si estaba vivo, ¿dónde estaba? ¿Enterrado? No, demasiado melodramático. Si se había suicidado, tenían que haberle practicado la autopsia antes de enterrarle. Entonces era inevitable estar total y definitivamente muerto. No, no estaba enterrado. Pero, ¿entonces? ¿Qué era el sitio donde se encontraba? ¿Y qué había pasado con su cuerpo? Lo sentía distinto. Si pudiera tocarse, pero algo sujetaba sus extremidades, si es que las tenía. Lo más que llegaba a percibir era la sensación de estar en un cuerpo que no reconocía. Le resultaba imposible entender qué estaba sucediendo, a no ser que todo fuera normal. En definitiva, ¿qué sabía él de la muerte? Algunos libros, experiencias ajenas que ahora le parecían más que dudosas. Claro, ellos estaban equivocados. Lo que contaban no correspondía con la muerte. Eran personas que estuvieron clínicamente muertas, pero no muertas realmente. Esa era la diferencia. Pero, ¿y el dolor? ¿Por qué estaba sintiendo dolor? No demasiado intenso, pero dolor en definitiva. Ahora era como si algo le apretase, le estuviese oprimiendo alrededor del cuerpo, y especialmente desde abajo, desde los pies. Sí, algo le estaba empujando, y empezaba a notar una presión en la cabeza, como si ésta fuera abriéndose paso por algún sitio a consecuencia del empuje. No había duda. Estaba saliendo de algún lugar en el que hasta ahora había estado encerrado. Casi le entraron ganas de reír. Estaba imaginando llevar mucho tiempo muerto, y en realidad era ese en el momento cuando estaba muriendo. En ese preciso instante. Lo había leído miles de veces. Casi todas las experiencias coincidían. En el momento de la muerte se tenía la sensación de ser empujados por un túnel. ¡Un túnel! Y al final de él estaba la luz, el otro mundo, la otra existencia. ¡Qué necio había sido! Y pensar que se creía vivo y enterrado. Todo iba bien, todo era como él esperaba que fuese. Ya había llegado el momento definitivo. Notó que aquella presión que lo empujaba aumentaba en intensidad y estaba saliendo al otro mundo. Definitivamente había dejado la vida anterior y a ella, a Ángela. Aún la odiaba cuando salió. Y era como él pensaba, fue una explosión de luz que cegó sus ojos pese a tenerlos cerrados. Y en ese instante comprendió. Y al hacerlo, solo pudo gritar. En ese grito
todo se borró de su memoria. El médico puso al recién nacido en las manos de su comadrona. Sería un chico fuerte a juzgar por el grito que lanzó nada más salir. Ya estaba tranquilo. Era el momento de ocuparse de la madre. Ya está, Ángela. Ha sido un niño precioso. Enseguida podrá tenerle con usted. Luego hizo un gesto triste al mirar al niño y pensó que la vida era injusta a veces. Pobrecillo, ha nacido unas horas después de suicidarse su padre. Una vida que empieza cuando la otra termina. En esta que van a oír, el investigador había preguntado sobre la procedencia de este tipo de voces. Como respuesta, se grabó una psicofonía en la que se entiende claramente adimensional, es adimensional. Fernando Jiménez del Oso fue una de las figuras más reconocibles de la divulgación del misterio en el mundo hispanohablante. Todos los que tenemos una cierta edad recordamos a ese señor cachazudo con grandes ojeras y voz serena, hablándonos de ovnis, fantasmas y fenómenos paranormales. Yo, como tengo 350 años, lustro más, lustro menos, es como si fuera ayer. Nacido en 1941 y formado como psiquiatra, muy pronto orientó su interés hacia los grandes enigmas de la mente y de la realidad, la parapsicología, las experiencias cercanas a la muerte, los ovnis, las tradiciones esotéricas y, en general, todo aquello que parece moverse en la frontera entre la ciencia y el misterio. Fue la primera generación de divulgadores del misterio junto con Argumosa, Darboux y Antonio José Alés, entre otros, dejando después el testigo a otros como Iker Jiménez. Su primer contacto con el medio televisivo llegó en 1967 al colaborar con Narciso Ibáñez Serrador, otro monstruo de la televisión de la época, en la serie Historias para no dormir, con El Regreso, una de las historias de terror. Por cierto, que tiene más relatos en la Biblioteca Universal de Misterio y Terror. A ver si lo encontramos y lo ponemos aquí en Cuentos Oscuros. A partir de 1974, comenzó su popularidad al ser fichado para llevar una pequeña sección dentro del programa Todo es posible en domingo, hablando de enigmas y misterios. En 1976 se le ofreció la oportunidad de dirigir y presentar Más Allá, su propio espacio en la televisión, que estuvo en antena hasta 1981. Entre 1982 y 1984, su espacio pasó a denominarse La Puerta del Misterio. En 1989 fue fundador y primer director de la revista Más Allá de la Ciencia. El número 2 de esta revista, distribuido en abril de ese mismo año, incluía un cassette de psicofonías que alcanzó una notable difusión y de la que se vendieron 200.000 ejemplares. Imaginad lo que es eso, incluyendo una segunda edición. En 1991 pasaría a fundar y dirigir otra publicación, Espacio y Tiempo,
desaparecida 4 años más tarde, dando paso en diciembre de 1995 a la revista Enigmas del Hombre y del Universo, que dirigió hasta su fallecimiento en 2005. Como tengo una edad, ya digo unos 350 años, me acuerdo que le ponía esa cinta de psicofonías a mis amigas y las pobres salían disparadas del susto. Soy un poquillo mala, ¿qué le vamos a hacer? El relato que acabamos de escuchar encaja muy bien con sus obsesiones intelectuales. Aquí nos encontramos con un protagonista hastiado de la vida, que mira al más allá casi como quien mira una puerta de salida, una vía de escape hacia alguna verdad definitiva. Sin embargo, lo que encuentra no es una revelación gloriosa ni un descanso, sino una especie de vacío, un estado sin cuerpo, sin tiempo claro y sin estímulos. Es interesante porque rompe con la idea romántica de que al otro lado hay necesariamente respuestas, justicia o consuelo. En este cuento, el más allá parece más bien un lugar de espera, casi indiferente al drama humano. Y entonces aparece la luz, ese símbolo tan repetido en testimonios y tradiciones espirituales. Pero aquí la luz no trae liberación, sino retorno, un retorno inesperado. El giro final, descubrir que renace como el hijo de la mujer a la que despreciaba, introduce una lectura kármica muy potente. El personaje no escapa de su vida, queda atado a ella de la forma más íntima posible. Aquello que rechazaba se convierte en su destino, y al perder la memoria, pierde también su antigua identidad, como si la conciencia fuese solo un capítulo dentro de un ciclo mayor. Hay una teoría que dice que ver la luz al final del túnel cuando morimos es en realidad el recuerdo arcaico de nuestro nacimiento. Esa teoría sugiere que la luz al final del túnel que muchas personas describen en experiencias cercanas a la muerte podría ser una especie de eco biológico o memoria primitiva del nacimiento, pasar de la oscuridad del útero a la luz del mundo. Algunos investigadores de las experiencias cercanas a la muerte, como Raymond Moody, recogieron muchos testimonios de túneles y luces, aunque él era más partidario de interpretaciones abiertas que de una explicación puramente biológica. Otros, desde la neurociencia, han propuesto que estas visiones podrían deberse a procesos del cerebro en situaciones límite, falta de oxígeno, actividad en la corteza visual, liberación de ciertas sustancias, etc. Lo bonito y lo inquietante es que ninguna explicación cierra del todo el misterio. Recuerdo arcaico, fenómeno neurológico, experiencia trascendental, vaya usted a saber. Pero vaya, yo mucha prisa no tengo por descubrirlo, no sea que me reencarne en un molusco gasterópodo o en una grulla coronada. Aunque, ahora que lo pienso, a lo mejor saldría ganando. Y por hoy nada más. Recuerda de darme un like si te ha gustado, suscríbete, comenta, hypea desde el móvil si estás en YouTube, comparte y recuerda que hay un montón de relatos en Cuentos Oscuros que podéis escuchar todos varias veces como si no tuvierais vida, ni en esta ni en el más allá. Si veis que de ahora en adelante no saco tantas historias, no es que me haya ido al otro mundo. Es que estoy intentando hacer una página web desde WordPress y la verdad es que para vampiros de mediana edad de unos 350 años es un poco complicado. Bueno, en realidad tengo 500, pero vaya. Además, necesito más tiempo para escribir, que últimamente estoy un poco floja.
Y el podcast no lo parece, pero son muchas horas de trabajo. De todos modos, no os preocupéis, que al menos un audio o vídeo, según la plataforma donde me escuchéis, verá la luz. Y nunca mejor dicho. Yo ahora, después de pasearme por este túnel inmenso, voy a ver en qué me reencarno. Pero antes os voy a desear muy buenas noches, mis queridas criaturas oscuras. ¿Cómo que en una babosa ninja de Borneo? ¿Pero qué va? Mira, me voy por donde he venido. Pues ya está, me vuelvo al túnel. Que no quiero. Que no, gracias, no. Yo esperaba otra cosa.